quiero, antes de leer la Escritura, hacer alusión a un principio o a una frase que alguna vez escuché, y es que alguien comparaba la palabra de Dios haciendo su efecto muy parecido al efecto que surte el sol frente al barro o al hielo. El mismo rayo de sol que puede derretir al hielo puede a la vez endurecer más al barro. ¿En qué está el efecto? El rayo del sol es exactamente el mismo. ¿Quién hace que esto o se endurezca o se ablande? Es la naturaleza de quien percibe esos rayos. Quiero animar a su alma que en esta mañana no se endurezca escuchando la palabra. Deje que ella penetre y lo derrita. Dicho eso, leamos el texto. Mateo 26, versículo 47 dice así: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. El sermón de hoy se titula Gestores de un deicidio. Y permítame explicar ese término porque por ahí puede ser muy novedoso, quizás nuevo. A veces los predicadores intentamos poner términos sencillos para que se pueda entender, pero permítame explicar la palabra o ese término, deicidio. Empecemos preguntándonos, ¿qué es un deicidio? Deicidio. Así que permítame, antes de explicarla, hacerle una breve explicación del término en latín sidium, que significa matar, significa cortar, quitar la vida. Eso significa sidium. Y si a ese término se le añade previamente algún otro, obtendremos palabras formadas que cuentan una acción. Permítame, por ejemplo, si a sidium le agregamos previo a él sui, que significa de sí o a sí mismo, tendremos una palabra compuesta que es suicidio. Entonces, si juntamos estas dos palabras, tenemos entonces que suicidio es matarse a sí mismo. Con esa idea en mente, llegamos a la conclusión de que femicidio significa el asesinato a una fémina, a una dama. Homicidio significa o es permitir o en su defecto llevar a cabo un asesinato contra alguien. Genocidio viene de gentes o masas, que significa aniquilación de masas sociales. Bajo esa serie de definiciones llegamos al término deicidio, que al igual que en las acciones antes descritas, es el acto deliberado del hombre de atentar hasta la muerte, ya no contra una mujer, ya no contra una masa social en específico, ni siquiera contra sí mismo, sino que es el acto descarado de atentar contra la vida de su mismo creador, que es Dios. Así que cuando hablamos de deicidio, estamos hablando del acto del hombre de alzar su mano, no solamente para irse contra su Dios, sino para matar a Dios. Y entonces el fin de mi discurso o de mi sermón en esta mañana tiene un fin, ¿verdad? Mi esposa me preguntaba, ¿y se puede matar a Dios? Y yo le dije, escucha el sermón y después sacarás tus conclusiones, si actualmente podemos hacerlo. Pero síganme la idea. Así que deicidio, amados hermanos y amigos, es el acto, es la acción voluntaria que eligió el hombre de levantar su mano contra su propio hacedor, juzgándolo como un criminal y llevándolo a una muerte letal y dolorosa, como lo fue la muerte de cruz. Eso es un deicidio. O dicho de una manera más teológica, es aquella condición baja en la que se encuentra el hombre, donde no puede refrenar lo que él es, y el hombre termina siempre haciendo, vamos a decirlo así, no lo que puede hacer, sino lo que tiene la oportunidad de hacer. Alguien lo definió de la siguiente manera: el hombre caído tiene una inclinación natural hacia el pecado que no siempre ha llegado a la cúspide de su maldad. El hombre, como decía un escritor antiguo, es como un potro salvaje encerrado en un corral, tan imponente y tan veloz, tan capaz de desbocarse al galope. Pero la razón por la que no hace ese desbocamiento es porque no se le ha abierto la reja de ese corral. Pero cuando tenga la oportunidad de ser necesario, saltará la cerca y se burlará de dicho encierro.
Es que si no lo ha hecho aún, no es porque no tenga el poder ni la fortaleza para saltarse el encierro, sino porque no ha tenido la oportunidad de hacerlo. Bueno, el hombre sin Dios es como ese potro salvaje que no salta la reja, no porque no puede, sino porque no tiene la oportunidad. Y cuando el hombre tuvo la oportunidad de hacer lo que todos podríamos llegar a hacer teniendo la oportunidad como la tuvo Judas, créanme, mis amigos y hermanos, que sin duda nosotros lo haríamos. Permítanme ejemplificárselo. Quiero como introducción dejarles sembrado este pensamiento. El hombre es tan malo, pero parte de esa gracia de Dios no le permite ser o desbocarse en su maldad como él sí podría llegar a hacerlo. Se lo ejemplifico. Una vez un hombre llegó a nuestra iglesia muy asustado. Realmente estaba ahí, era un muchacho que asistía a nuestra iglesia. Y llegó llorando porque le había pegado a su esposa. Entonces él decía, la frase que él decía es: pastor, yo no soy así. Yo no sé por qué le pegué. Yo no soy un golpeador de mujeres. Entonces lo senté y le digo: mijo, entérate, si eres un golpeador. El punto es que antes no tuviste la oportunidad de golpear a tu esposa, pero ahora la tuviste y lo hiciste. Pregúntenle a alguien que mata a su esposa: ¿ustedes creen que él se graduó de un asesino de su mujer? No. Pero cuando tuvo la oportunidad y sus celos enfermizos lo provocaron, llegó al punto de desbocarse como el potro de nuestra ilustración. De modo que el hombre, amados hermanos y amigos, es un hombre tan malo, tan malo. ¿Y sabe qué? Me decía un profesor en teología. Nos decía que la mayor manifestación de la maldad del hombre es que cree que no es tan malo como la Biblia dice que lo es. Pero todo hombre tiene una maldad muy profunda en su alma que cuando tenga la oportunidad de desbocarse en ella, lo hará. Y Judas lo hizo. Permítame poner más ejemplos. Contempla aquel hombre que golpea a su esposa, como ya lo dijimos. No lo hizo porque fuera su deleite, sino que tuvo la oportunidad de hacerlo, motivado por sus celos o por su carácter explosivo. Y al tener la oportunidad solo actuó como lo que él es. Contemplen otro ejemplo. Contemplen a aquel hombre que después de haber formado una familia y después de haber librado batallas con la compañera de su vida, cuando tenga la oportunidad, se desbocará en su lujuria y sin reparos abandonará a su mujer y la cambiará sin pensarlo por alguien más, sin importarle los años construidos junto a ella, y opta por tirarlos a la basura. Y no le importa cuántos corazones rompa su acción equivocada. Contemplen el siguiente ejemplo. Aquella dama que le dijo y juró amor eterno ante el altar, ante este hombre, y por alguna razón que ni siquiera ella logra explicar, termina dejando al fruto de sus entrañas y yéndose con un segundo personaje que no es su esposo. ¿Han visto esos escenarios? En nuestro pueblo eso es común. La vez pasada, una señorita que nos ayudaba de vez en cuando en la casa. De repente llegó su suegra con una niña diciéndole a mi esposa que le permita que le dé algo. Y le preguntamos que qué pasó pues con su nuera. Y ella dijo lo siguiente: ella se fue con otro hombre. Y la señora cargando sus dos nietos ahí, pues, ¿verdad? Uno tiene que hacerse la pregunta: ¿cómo una mujer puede llegar al punto de ser tan, no sé, insensible para irse con otra persona, con aquel que no es su esposo, incluso llegar al punto de dejar botado a sus muchachos? ¿Quién hace eso? Una mujer que, al igual que Judas y al igual que el potro desbocado, tuvo la oportunidad de pecar y cuando la tuvo, simplemente sucumbió ante él. Miren a aquel hombre o aquella mujer que, al igual que Pedro, juran ser fiel a su maestro, aún en las peores circunstancias. Sin embargo, por razones de su pecado desbocado, se van tras el mundo y abandonan con similar cobardía al que les cambió el corazón y abandonan a Dios. Y Judas, amados hermanos y amigos, es la muestra máxima de lo que podría ser el hombre cuando se desboca en su pecado. Fue capaz de traicionar a un amigo, de venderlo por miserias y llegar al punto del suicidio antes que de la reivindicación. El hombre en Judas cometió deicidio y aquello fue la cúspide de la maldad y una evidencia de que el pecado ha tomado posesión en el corazón humano de una manera aberrante e inescrupulosa. Dado que esto es así, en esta mañana trataremos de ver en qué se fundamentó la acción equivocada, inentendible de parte de aquel hombre que mató a Dios. ¿Qué hizo?
trataremos de explicarlo y luego aplicaremos eso a nuestras vidas. En primer lugar, vemos al Señor Jesús en ese pasaje siendo traicionado por su amigo. ¿Pueden notarlo allí? El capítulo 26 del libro de Mateo, versículo 47 al 50, narra este episodio de Cristo Jesús recibiendo a alguien que, escuchen, en ningún otro episodio de las Escrituras se escucha a Cristo mencionar estas palabras en favor de alguien. Y solo este término es usado, ni siquiera con Juan, ni siquiera con Pedro, es usado con Judas. A Judas es al único en las Escrituras a quien Cristo, el Señor, le llama amigo. Y en este tiempo complicado, su reacción fue llamarlo como él lo consideraba, su amigo. Por decreto divino se sabía que cuando el Mesías llegara a la tierra, su vida sería quitada. Eso nosotros lo sabemos. Sin embargo, era indescifrable el cómo se llevaría a cabo tal acción. Respecto a esto, permítame citar a uno de mis escritores favoritos, don Charles Haddon Spurgeon. Él reflexiona y dice, pensando un poquito, ¿y cómo tendría que ser la muerte del Salvador? Él pregunta y dice, ¿será que sería capturado en un conflicto? Él divaga y empieza a preguntarse, ¿será que lo capturarían en un conflicto? Él dice, no fue así. Eso le haría parecer una víctima renuente. ¿Será que sería perseguido? Perdone que uso este término, ¿será que sería? ¿Sería perseguido y encontrado porque ya no podía esconderse? Tampoco fue así. Eso lo haría un sacrificio cansado y expuesto al mismo contra su propia voluntad. ¿Será que se entregaría voluntariamente a sus adversarios? Tampoco, no. Eso excusaría a sus enemigos y les daría la razón en sus acusaciones infundadas. Entonces, le prenderían por sorpresa sin que él lo sepa, mucho menos, amados oyentes. Eso le hubiera quitado la amargura a aquella copa que él debía saborear incluso antes de beberla. No, hermanos, él no iba a ser perseguido hasta el cansancio, él no iba a ser capturado, ni tampoco se ofrecería como un malhechor. Él fue llevado a la cruz por medio del acto más cobarde con el que podríamos lidiar los mortales, y es el acto de la traición. Nuestro maestro fue traicionado, y no por cualquier persona en su contorno. Cristo fue traicionado por su amigo. Observen la mansedumbre de Cristo cuando este hombre viene, el traidor, frente a él. Cristo reacciona de una manera muy distinta como nosotros reaccionaríamos en esa situación. La primera palabra que dirigió a Judas cuando el traidor hubo profanado su mejilla con un beso fue amigo. Noten esto, no fue tú sinvergüenza detestable, sino que fue amigo. ¿A qué vienes, amigo? No fue miserable, ¿cómo te atreves a manchar mi mejilla con tus labios mentirosos e inmundos? No, así no fue como reaccionó Cristo. Él dijo, amigo, ¿a qué vienes? Y permítame otra vez citar a Spurgeon en esta parte. Él dijo, oh, si tan solo Judas hubiera tenido un pequeño ápice de sensibilidad. Si hubiera quedado algo bueno en Judas, esa frase del maestro diciéndole amigo, lo hubiera quebrado. Esto lo habría reavivado. Si no hubiese sido un traidor redomado, incorregible, acérrimo, su avaricia habría perdido su poder en ese instante y habría clamado al escuchar de parte del maestro amigo. Muy probablemente le hubiera clamado, mi Señor, vine para traicionarte, pero esa generosa palabra tuya ha ganado mi alma y heme aquí. Si tú vas a ser atado, que me aten contigo. Hago una plena confesión de mi infamia. No, Señor, no puedo traicionarte a ti. Sufriente hijo del hombre, perdóname, Señor, perdóname. Cuídate, escapa de esta multitud sedienta de sangre y perdona tú a tu discípulo traicionero. Si tan solo hubiera habido un poco de sensibilidad real en el corazón de aquel traidor, la reivindicación hubiera sido gestada al escuchar las dulces palabras de su maestro, de su amo, de su amigo. Pero como ven, amados hermanos, no hay una palabra de contrición. Al contrario, parece disfrutar haberse cambiado al bando contrario
Y no solo le clava un puñal por la espalda, sino que dirige a la turba deseosa de sangre y de venganza contra alguien que no hizo nada más que amarlos y favorecerlos, sanar a sus enfermos, levantar a sus paralíticos, resucitar a sus muertos, darle de comer a los que no tenían que comer, proveerles amor. ¿Qué malo hizo Cristo? La respuesta es nada. ¿Y por qué Judas se ensañó contra él? Volvemos a nuestra introducción. Porque no es nada diferente al potro desbocado y solo tuvo la oportunidad para saltarse su corral. Y cuando tuvo la oportunidad lo hizo. Qué justos son los términos usados por las Escrituras para referirse a este traidor. Noten allí en el libro de Juan capítulo 17, versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino ¿quién? El hijo de perdición. Ahí tenemos la descripción justa de cómo el mismo Señor hace referencia a este ser. En el mismo libro de Juan capítulo 6, vamos a darnos cuenta de otra descripción que el Señor le da. El versículo 70 dice, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Así que qué justa la Escritura al referirse en Juan, llamándolo a este ser hijo de perdición. Y en el otro texto lo llama diablo. Me atrevo a decir que a causa de la humanidad de nuestro Cristo y de su control absoluto del Espíritu Santo, Cristo Jesús se dolió y quizás con indignación citó las siguientes palabras. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Estas palabras están repletas de reprensión, pero a la vez también de indignación. Es como que si le dijera, tú no eres cualquier persona. Eras mi mayor hombre de confianza, tanto que incluso las finanzas se te confiaron a ti. Y vienes a mí como un vil malhechor, con toda una turba con palos en manos, como que si eso fue lo que premeditadamente siempre quisiste hacer contra mí. Y lo que es peor, sellas con un beso, símbolo sagrado de lealtad, prostituyéndolo con tu irreverente traición. Sé que quizás pensemos que estoy exagerando, pero creo, y si uno estudia el pasaje con mucha delicadeza y detenimiento, eso es lo que emana del pasaje, una indignación de parte del maestro al ser traicionado. Saben, cuando me encontré con el siguiente pasaje que vamos a leer, sí que encontré sentido en esto que estoy explicando. Vaya a Salmos capítulo 55. Providencialmente, la Escritura, por medio de un escrito de David, cientos de años antes, ya se hablaba del dolor profundo que sentía el Señor al ser traicionado. Note ahí, Salmo 55, versículo 12, dice así. ¿Por qué no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado? ¿Por qué ni siquiera se alzó contra mí el que me aborrecía? Porque me hubiera ocultado de él. Es una buena reacción. Luego dice el versículo 13. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familia, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Lo que dice el pasaje es, ¿por qué no me traicionó? ¿Por qué no me hizo esto alguien que oficialmente era mi enemigo? Porque lo hubiera esperado. ¿Por qué no me hizo esto alguien que me odiaba o que yo tuviera conocimiento? Pero tuviste que ser tú, un íntimo mío, alguien que consideraba mi familia. Eso no se hace, pero se lo hicieron a Cristo. Es que, amados hermanos, permítanme hacer una aplicación en esa parte. Es que la traición justamente es traición y duele no por el acto en sí, sino por quien lo gesta. Y tristemente la mayoría de las veces las traiciones son de la gente que más amamos, de nuestros más cercanos. No hay más dolor más profundo que el dolor de la traición. Hay un estudio que dice que es mejor para una dama sentir el dolor de perder a su esposo y velarlo, ir tras un féretro yéndolo a enterrar. Ese dolor es un dolor fuerte. Enterrar a su marido es fuerte, claro, pero es un dolor de satisfacción.
que por lo contrario, sentir el dolor terrible y trágico de la traición, de ver al ser amado a quien le entregaste tu ser, tus sueños, tu vida, tu corazón, traicionándote. Y me temo que en este salón muchos, en alguna medida, sienten haber sido traicionados en alguna situación. ¿Eso dolió? Claro. Y si usted ha lidiado con eso, en una mínima medida usted entiende qué sentía Cristo en esta situación. La traición es penumbra al alma de aquel que confió en alguien más sus tesoros más preciados. Y es dolorosa porque siempre es gestada por alguien cercano. Y entre más cercano, más dolorosa se vuelve la traición. Nuestro maestro fue traicionado por quien él consideraba un amigo. Permítame concluir esta primera parte haciendo una aplicación. Porque surge la pregunta justa: ¿por qué lo traicionó? ¿Será que Cristo hizo algo mal en el proceso? Escuche esto que lo encontré. Judas tenía al mejor de todos los maestros. Tenía al mejor de todos los pastores. Ponga ahí en fila, no, John Owen, póngalo a Martín Lutero, póngalo a Spurgeon, póngalo a Jonathan Edwards, ponga a todos, Pedro, Pablo, Juan. Cristo era el mejor. Nadie como Jesús. Bueno, Judas lo tenía como pastor. Judas tenía el mejor líder. Judas tenía el más sabio de todos. Y como lo hemos argumentado hoy, Judas tenía el mejor y más leal de todos los amigos. Sin embargo, Judas fracasó e incurrió en el acto trágico de la traición. Esto me lleva a la conclusión, amados oyentes, de que el gestar una traición no se trata de la ausencia o la no asistencia de tu pastor o de tu líder o de quien sea que esté en el GPS o en tu célula. No es falencia de quien está enseñándote. Judas tenía el mejor y decidió traicionar. Esto me lleva a la conclusión de que no se trata de ausencias o falencias de otros sobre nosotros. Se trata de un virus colado en nuestras almas llamado pecado, que si no lo echamos fuera de nuestras vidas, el fracaso de Judas será replicado por usted hoy. Por esa razón quiero hablarle a los amigos que nos visitan hoy y aquellos que están entre nosotros. Siempre digo esto porque la iglesia está repleta de gente leal al Señor y gente que cree ser leal pero no lo es. Y no me quiero hacer propaganda, en la noche estaremos enseñando y hablaremos de este tema. Pero permítame solamente hacerle una pequeña para poder aportar a mi aplicación. Nosotros hemos creído por muchos años, quizás por ignorancia, de que cuando hablamos de la senda estrecha y la senda angosta, el camino ancho, y el camino angosto, hablamos de una especie de definición y cómo la Biblia le llama a los del camino angosto a todo aquel que viene a la iglesia. ¿Y quiénes son los del camino ancho? Todo el que está en el mundo. Eso es un error. Así no es. Porque la Biblia dice que el que está en el mundo no es un camino paralelo que va junto a los creyentes en busca de Dios. La Escritura habla que el mundo es un camino de oposición a todo lo que tiene que ver con Dios. Por ello, ellos no son la senda ancha. ¿Quiénes son la senda ancha entonces? Son todos aquellos que están entre nosotros, que se sientan cada domingo en una iglesia, que abren la Biblia, que hablan muy bien de la palabra de Dios, pero son exactamente igual aquí y fuera. La hipocresía es su mejor vestidura. La falta de compromiso es lo que es su mayor ropaje. No son miembros de una iglesia porque no tienen la intención de comprometerse con la causa de Dios. Pero dicen ser de Cristo. ¿Estás seguro? El camino ancho es una senda cómoda para seguir a Cristo. Y la mayoría de la gente que va a las iglesias camina por esa senda. Quiero preguntarle a usted esta mañana, ¿usted camina por ahí? Quiero recordarle que Mateo capítulo 7, Cristo dijo, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde, hermanos? A la perdición. Y muchos son los que optan por ella. Así que
Judas era un caminante de la senda amplia, aunque estaba al lado del gestor, del creador del camino angosto, que era Cristo. Así que si tú estás siempre viniendo a la iglesia, quiero un poquito tocarte el alma y decirte, ¿qué te hace pensar que eres de Dios? Si ves los mismos programas subidos de tono todas las noches, si miras los mismos programas sucios en tu teléfono, si no hay filtro en tu red de internet, si no tienes cuidado de cómo llevas tu relación si eres una señorita, si no hay santidad en cómo llevas tu matrimonio, si cuando vas a la oficina cada lunes te deleitas en todos los chistes que cuentan los amigos inconversos de todas las cosas que hicieron en el fin de semana, ¿te pasa eso? ¿Cómo pretender creer entonces que eres parte de los que transitan por la senda estrecha? Sería bueno preguntarnos si realmente somos parte de. Judas fue así. Por esa razón quiero en esta mañana implorarte a que te detengas del espíritu de traidor de este personaje y te presentes ante Cristo en súplica, rogándole que te transforme el alma y te cambie el corazón, para que esta no sea una mañana más donde acudes a la iglesia para callar tu conciencia, sabiendo muy en lo íntimo que tú no le perteneces a Dios. Permíteme citar el pasaje de Isaías, capítulo 55, versículo 3, que es una súplica a voces. Y me temo que muy pronto este pasaje ya no tendrá efecto en los hombres, porque Cristo vendrá. Y entonces ya no tendrá sentido predicar el Evangelio. Decía una vez alguien, ¿sabes qué es lo único que no haremos en el cielo? Una de las tantas cosas preciosas que no haremos en el cielo es predicar el Evangelio. Y una de las tantas cosas que no haremos allá es citar este pasaje. Dice, deje el impío su camino y el hombre malo sus malos pensamientos y vuélvase a Jehová. ¿Cómo quisiéramos predicarle esto a Judas? Pero ya no está. ¿Cómo el rico hubiera querido predicarle este pasaje a su familia y le rogó al padre Abraham que envíe a Lázaro a hacerlo? Pero ya no se puede. ¿Todavía estás vivo? Significa que sí puedes asirte de este principio. Que el Señor tenga misericordia de ti y hoy es la oportunidad de reivindicar tu relación con tu Dios. Y como siempre me pasa, pues ya me extiendo y ya no puedo hacer todos los puntos. Así que voy a enfatizar más en este solo punto para poder dejar muy claro este punto. Estamos hablando, hermanos, del gestores de un deicidio. ¿Recuerdan que era un deicidio? Bueno, es el acto de cómo el hombre decidió matar a Dios en Judas. Y estamos viendo las características de este hombre, por qué llegó a ese punto. Pero permítanme ahondar un poco más. ¿Cuáles fueron algunas de las características que tenía este hombre antes de que se lo conociera como un traidor? Y presten mucha atención porque muy probablemente muchos de nosotros la tengamos hoy. Primera cualidad de Judas, antes de ser descubierto. En primer lugar, Judas fue alguien que ocupó una posición de renombre dentro del círculo de confianza del maestro. Judas no fue cualquier persona. Este no solo fue un discípulo contado entre los 70 enviados a predicar con poder. Fue un miembro honorable del colegio de apóstoles. Fue alguien quien con sus palabras motivó el alma de muchos. Alguien que recibió poder para, en nombre de su maestro y amigo, expulsar fuerzas demoníacas de las personas. Judas fue un profeta en medio del pueblo y hablaba con lenguajes de sabio. Sin embargo, con todo y aquello no pudo evitar ser el gestor de aquel trágico deicidio. Vuelvo a citar a Spurgeon. Ningún don, y esto es aplicativo a nosotros, escucha esto, ningún don puede asegurar la gracia, ni ninguna posición de honor o de utilidad en la iglesia demostrará necesariamente que somos fieles al Señor. Sin duda, hay obispos fieles, muy usados, pero que hoy están en el infierno. Y multitudes de aquellos que una vez ocuparon el púlpito o un lugar de privilegio en la iglesia, sirviendo de ujiero, de lo que sea, están allá. Están ahora condenados para siempre para deplorar su hipocresía.
Así que ustedes que son líderes de la iglesia, no concluyan que debido a que gozan de la confianza de la misma, la gracia de Dios está en ustedes con absoluta certeza. Tal vez la más peligrosa de todas las posiciones para un hombre es que se vuelva bien conocido y muy preparado, muy respetado por el mundo religioso y sin embargo tenga podrido el corazón. Qué propicio y qué oportuno es citar 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Qué está diciendo este pasaje? Si usted es creyente, tiene la obligación moral de probarse todos los días. Si está en Cristo, usted debe probarse. Usted es creyente y si me dice amén, tiene que examinarse. No porque estemos diciendo que la salvación se pierde y porque estemos haciéndole publicidad a la falta de confianza en la salvación que el Señor nos da. Pero sí que por causa de nuestro pecado remanente, amados hermanos, cuán necesario se vuelve el acto de probar de si somos realmente creyentes, verdaderos, o somos gente al lado del Maestro que tiene una cara de hipócrita, pero que realmente no lo es. Una vez había un muelle donde habían dos barcas. Una estaba amarrada al muelle y otra solo cerca. Cuando vino el oleaje, pues la que estaba amarrada, aunque se tambaleó, nunca se fue del muelle. Pero la que solo estaba cerca, ustedes ya saben cuál fue su final. Solo fue cuestión de tiempo y se perdió. Mucha gente hoy está tan cerca de Cristo, pero solo está cerca, pero no está anclada a Él. Eso le pasó a Judas. Pero Judas era de renombre, pues no. Judas tenía un privilegio que no todos tenían. Ocupó una posición de renombre. En segundo lugar, ¿qué otra característica tenía Judas? No solo dijimos que era alguien que ocupó una posición de renombre, sino que en segundo lugar fue alguien que gozó de la confianza de su maestro y amigo. Cristo confió en Judas. Solo por ponerles este ejemplo, ¿a quién ustedes les confiarían la parte financiera de su casa, de su empresa o de la iglesia? ¿Se la confiarían a alguien que no es muy cercano o de dudosa procedencia? Y aunque Cristo sabía quién era Judas, Cristo como Dios, como humano, Él confiaba en Judas. Ahí tenemos algunos pasajes que hablan de que Judas, en Juan capítulo 12, versículo 6, habla de que Judas llevaba la bolsa. Juan capítulo 13, versículo 29, habla de que él hacía uso, ¿verdad?, del dinero. Así que tenemos allí a un hombre de confianza de parte del maestro, pero que sin embargo no pudieron notar que era un falso. Pero en tercer lugar, la tercera cualidad de Judas es que fue alguien que fingió muy bien. Si alguien supo cómo fingir, ese fue Judas. Si hubo alguien en demasía discreto, ese fue Judas. No existían manchas públicas que contaminaran su carácter o su moral. Y si lo hacía era en una medida en la que otros no pudieran percibirlo. Judas no era jactancioso como Pedro. No solicita un puesto a la diestra del trono como los dos hermanos. Su ambición no es de este tipo, ni hace preguntas ociosas. Él recibe la verdad conforme le es enseñada, y cuando otros se ofenden y no andan más con Jesús, Él se adhiere fielmente a Él. Él no se entrega a los deseos de la carne o a la vanagloria de la vida. Tan intachable era su andar que ninguno de los discípulos sospechó de su hipocresía. Cuando Cristo dijo en la última cena, uno de ustedes me va a traicionar, yo no recuerdo haber escuchado a los 11 decir, es Judas, Señor, yo te dije que era Judas. No, miren al punto de que aún ellos llegaron a decir, Señor, ¿seré yo? No es que había una sospecha en Judas, nadie creía que era Judas, a excepción de Cristo. Tan bien fingió este ser, que ni siquiera sus coidearios, sus compañeros de milicia pudieron decir o ver algo.
Prefirieron dudar de ellos mismos antes que de su amigo. Fue un hombre que fingió muy bien. Es que así es un traidor. Alguien que goza de la confianza de aquellos a quienes herirá sin sentir el más mínimo dolor. Permítame ir concluyendo en mi sermón en esta mañana, porque hoy mi mayor acusador es ese reloj que está ahí. Quiero concluir recordándoles entonces, amada iglesia, que nuestro Señor fue traicionado por alguien que amaba aquel día, pero no solamente fue eso. El Señor Jesucristo no únicamente fue traicionado por su amigo, sino que en su hora más oscura fue abandonado por su círculo más cercano, es decir, sus apóstoles, en quienes invirtió más de 3 años. Y cuando llegó su momento más duro, dice el mismo pasaje que acabamos de leer, todos huyeron. Así que Cristo no solo fue traicionado por su amigo, no solamente fue abandonado por su círculo más íntimo, sino que en tercer lugar fue negado por uno de sus más cercanos. ¿Recuerda a Pedro? Diciéndole, Señor, mira, si es necesario morir, yo lo hago, pero yo no te voy a dejar. Y claro, tuvieron que pasar solo horas para que esa motivación que tenía aquel Pedro, ¿quién no estaba fingiendo? Lo que a él le pasó fue lo que Cristo dijo previo a que él vaya a orar a Getsemaní. Él les dijo, velen y oren para que no entren en tentación. Porque hay un principio básico. El espíritu siempre está dispuesto. Yo siempre quiero leer la Biblia, yo siempre quiero orar, siempre quiero predicar, siempre quiero ser un buen testimonio, quiero ser un buen esposo. El espíritu está dispuesto, pero hay un problema. Tenemos un adversario que vive dentro de nosotros que se llama carne y es débil. ¿Y sabe por qué Pedro sucumbió ante aquello que él creía que no iba a caer? Porque estaba débil en su carne. Y su carne le jugó una traición. Así que ahí tenemos a Cristo no solamente negado por su amigo, traicionado por su amigo, negado por otro de sus amigos, sino también abandonado por su círculo más cercano. En todo caso, nuestro Señor lidió con estos 3 escenarios. Yo no sé cuál de estos 3 sea más difícil. Si yo le pudiera escoger a usted, ¿qué le gustaría que le pase? ¿Ser traicionado, ser abandonado o ser negado? Creo que las 3 son complicadas, pero Cristo lidió con estas tres circunstancias terribles. Aquel jueves, previo a su muerte, fue el inicio de aquel cáliz no deseado que culminó con el abandono total por parte no solamente, porque ahí no es que solamente termina todo, pues hermanos. No solamente lo abandonó su círculo más cercano. La copa amarga tuvo su razón de ser cuando lo abandonó, no Pedro, no los 12, sino cuando está en la cruz y clama, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué estaba diciendo Cristo ahí? Padre mío, papá, ¿por qué me dejas? Esas palabras deben colarse en nuestro corazón hoy, amada iglesia. Porque el episodio que vivió nuestro Señor aquella noche y toda esa vida dolorosa fue un episodio que con justicia la Biblia lo llama el varón de dolores, el experimentado en quebrantos. Y que si hay alguien que nos puede entender en nuestros quebrantos y en nuestras dolencias, ese es Jesús. ¿Cómo va a decirle a Cristo que su mamá lo abandonó cuando era pequeño? ¿Eso duele? Claro que duele. Y es triste y es molesto. Nosotros trabajamos con jóvenes y vemos jóvenes heridos y molestos y bravos contra sus padres porque su madre un día tomó el acto cobarde y se fue con alguien más y lo dejó con la abuela y él creció así. Y crecen con una herida. ¿Sabes quién te puede entender? Porque también lidió tal quebranto, el abandono de su padre, Cristo.
Tú, querida esposa, que puedes decir, vea pastor, el hombre quien se supone debe cuidarme, se ha convertido en mi mayor verdugo. Quien se supone debe guardar mi corazón, mi integridad física, quien debe velar por mí y por mis hijos. Es lo peor que puedo tener en casa. Y me traiciona vez tras vez. Me calumnia. ¿Puede haber mal más grande que ese? Probablemente no, hermana. Pero lo que yo sí sé es que hay alguien que sí te puede entender porque lidió con una crisis similar. Puede haber alguien entre nosotros que diga, pastor, es muy difícil sobrellevar las relaciones con nuestras amistades, con nuestros compañeros de trabajo. Cuando se enteraron que soy creyente, el bullying fue masivo. Y qué complicado que es reflejar en un mundo adverso. Yo no sé cuán difícil lo sea, mi hermano. Lo que yo sí sé es que hay alguien que experimentó todo tipo de quebrantos y que te puede entender. Y que es Cristo Jesús. No hay pecado tan grande, no hay maldad tan inmensa que Cristo no la entienda. Así que cuando nosotros vamos a Hebreos capítulo 4, por ejemplo, versículo 15, nos encontramos esta preciosa declaración de parte del apóstol. La palabra dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que, amada esposa y amada esposa, una vez más, tu dolor a causa de esa traición recibida, por muy dolorosa y desgarradora que ésta pueda ser, es posible sobrellevarla de la mano de aquel que experimentó la traición a más alto nivel. Amado hijo y amada hija, quizás sientas que tus padres te fallaron al dejarte en casa de alguien más. Entiende que a nuestro Cristo también lo dejaron y aún aunque fueron a otras las circunstancias, también sintió la ausencia de sus amigos, de sus cercanos y de su Padre en su hora más oscura. Ven a Él por consuelo, Él está presto a cobijarte. Amado Padre y amada Madre, que has perdido a alguien que amas, ya sea porque se fue tras el rumbo equivocado uno de tus hijos, o ya sea porque se volvió desleal e ingrato con tus bondades, lo que es peor o lo que es peor, el Señor ya le cortó su existencia. Debes saber que sí existe un refugio perfecto que tiene forma de cruz y que gracias al milagro forjado por nuestro Cristo en esa cruz, hoy no solo podemos acceder a que nuestras cuentas se salden, sino que también podemos acudir por consuelo verdadero, por sanidad a nuestros corazones y por salvación a nuestras almas. No optes por la vía cobarde de Judas, de ir y hacer justicias por su propia mano y buscar la reivindicación propia. Opta la vía de Pedro. Sí, fue alguien que se equivocó, pero que entendió que había traicionado a su maestro. Y cuando el maestro le fue a decir, Pedro, ¿me amas? Él no tuvo otra cosa más que decir, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le extiende una invitación a Pedro, porque volvió a pescar. Y le dijo, ven, apacienta mis ovejas. En otras palabras, tú me traicionaste, me abandonaste, me negaste. Uno se ahorcó, pero yo te quiero pedir a ti que por favor vengas. Busca la reivindicación. Ya no estés pescando, haciendo lo que antes hacías. Ya no estés solamente en casa escuchando predicaciones por internet. Ya no te automutiles a ti mismo porque cometiste un pecado, sí, grosero, sucio, que te avergüenza, y qué bueno que te avergüence. Pero el llamado del maestro es el mismo que le hace a Pedro. Y ese llamado está condicionado por si lo amas o no. Y si usted puede tener un pequeño ápice de amor hacia el Señor, créame que es suficiente para poder venir y volverle a empezar. Spurgeon decía, citándolo primero, si tan solo hubiera quedado una pequeña dosis de sensibilidad en Judas, ante aquella expresión de Cristo, él hubiera corrido a sus pies diciendo, Señor, lo siento. Pero estaba tan mal, tan cerrado, tal cual lo dice Pablo en Romanos 11.
Tenía una especie de espíritu de estupor que viendo no ve y escuchando no entiende. Pero tú puedes ahora escuchar un poquito. De parte de Dios quiero decirte, ven, ponte a cuentas con tu Señor. Reivindica tu relación con Él. Deja de venir porque hay que venir. Empieza a apacentar la grey de Dios. Empieza a cumplir tu ministerio. Y te tengo una noticia, y con eso concluyo, cerrando la pregunta que mi esposa me hacía. ¿Se puede matar a Cristo? Nadie más. Nunca más. Gracias a Dios, alguien podrá hacer tal cosa. Una canción de un amigo de la infancia, no sé si de la infancia, pero era un hombre, él cantaba una canción que decía, su corona fue de espina y de dolor, y se la pusieron aquellos traidores, pero luego el coro de esa canción decía, pero en corona de victoria se formó y ya nunca más la volverá a usar. Y eso es glorioso para nosotros. Así que nadie puede matar a Cristo, nunca más. Y no que alguien lo haya matado. Él dice que Él dio su vida por sus ovejas. Qué distinto. Y aunque no quiero terminar con esa parte, amados hermanos, si quiero motivarte, Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Se identifica usted con Judas? Si es así, y aún no ha muerto, significa que la gracia de Dios aún le es favorable. Y si es así, no espere a mañana. Reconcíliese con el Señor hoy. Venid y estemos a cuenta, dice. Venga. El Señor se complace en aquellos, ¿verdad?, contritos de corazón, que se humillan delante de su presencia. Jamás olvide esto. El Señor podrá usar vasos rotos, quebrados, remendados, pero lo que nunca va a usar son vasos sucios. Así que en esta mañana mi llamado es, límpiese, para que el Señor lo pueda usar. Para obtener más información sobre nuestro ministerio y el trabajo que realizamos, ingrese a nuestra página web www.ibpg.es. Deseamos que este mensaje de la palabra de Dios traiga a su vida luz y verdad.